casi fueron contemporáneos. Vamos. La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. Llega 1 de la tarde, son 54 minutos. Y este día yo les agradezco la presencia aquí en el estudio a los virtuales secretarios de Gobierno y de Desarrollo Económico y Portuario de la próxima administración. En primera instancia saludo a Eric Patrocinio Cisneros Burgos. Eric, gracias por estar acá. Y por supuesto a alguien que ya en otras ocasiones, en otros momentos hemos platicado con él, don Ernesto Pérez Astorga. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Si me lo permiten, digo, vamos a empezar pues, haciendo un planteamiento tanto en el tema de gobierno como en uno de desarrollo económico para que vayamos interactuando y vayamos platicando sobre este asunto. En primera instancia, Eric, ¿cuál es actualmente el panorama de manera político-social que observas en Veracruz? ¿A qué zonas de la entidad y regiones se les debe de poner mayor prioridad, sobre todo mayor atención para garantizar la gobernabilidad de Veracruz a partir del 1 de diciembre? Bueno, antes que nada agradecerles la oportunidad que podamos estar aquí con ustedes platicando, agradecerles a todo el grupo la oportunidad de poder llegar a los radioescuchas de aquí de la región centro, de la región de Jalapa. Y pues mira, el gobernador ha sido, el ingeniero Cuitláhuac García, gobernador electo, ha sido muy preciso. Hay que atender las causas de la enorme desigualdad social que hay en Veracruz. Decirte que es primero y que es al final es muy complejo, porque cuando pensamos en las desigualdades que hay en Veracruz, pensamos luego en el campo, sí, pero también una enorme desigualdad en las zonas urbanas. Sí, a veces nosotros vamos a Veracruz, Boca del Río, y pensamos que lo que está ahí en el malecón pues es en realidad todo, pero no, aún en esos lugares, Medellín, la parte que colinda de Boca del Río con Alvarado, Jamapa, la parte de Manglio, toda la región, toda esa zona que es, digamos que ya es como una región metropolitana, igual que aquí en la parte centro, también hay una enorme cantidad de desigualdades, una brecha muy grande entre los que tienen privilegios y los que no tienen ninguna oportunidad. Esa es la parte en la que vamos a ir trabajando. Entonces el gobernador nos ha pedido que, igual como lo hicimos en campaña, sí, que recorrimos pues toda la geografía veracruzana, los 212 municipios, pues paulatinamente regresemos nuevamente hoy, antes de tomar posesión, para ir generando acuerdos con los actores sociales, políticos, económicos de la región. Y a mí me da mucho gusto que nos acompañe también aquí en la entrevista pues el licenciado Ernesto Pérez Astorga, quien está propuesto para ser el próximo secretario de Desarrollo y Fomento Económico, porque la tarea de los empresariales, la tarea de los sectores productivos va a ser muy importante. Las causas de la enorme desigualdad social que hay en Veracruz es porque solamente se han privilegiado a unos cuantos y se ha olvidado que los sectores productivos deben ir también a generar riqueza para todos. Claro. Sí, en la medida en que esa parte la podamos ir disminuyendo, o sea, esa enorme brecha la podamos ir acercando, en Veracruz se van a sentir los vientos de cambio. En materia de desarrollo económico, don Ernesto Pérez Astorga, habíamos conversado en algún otro momento, en otra ocasión, precisamente sobre cuáles son las prioridades. Ya nos decíamos que tiene que atenderse para poder acabar de esta brecha de desigualdad de la que habla Eric Patrocinio, en el tema de buscar mejorar con la condición de la población. Entendemos que para Morena, que para el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, su prioridad será voltear al campo y atender prioritariamente en el campo una solución para acabar con la migración y esto. ¿Qué se tiene que hacer desde el punto de vista económico para engranar el tema del sector productivo primario con los siguientes dos subsectores o sectores que existen para poder pues generar lo primero, que es empleo? Sí, bueno, primero que nada agradecerle En Contacto, gracias Luis, a toda la gente de Avan Radio, a nuestro próximo secretario de Gobernación, Eric Cisneros. Quiero decirles que en la misma línea precisamente que está hablando Eric Cisneros, nosotros, la Secretaría va a ser una Secretaría multifuncional, sí, debido a que vamos a ver las grandes inversiones que lleguen de petróleo,
cómo los vamos a atender, cómo los vamos a articular, en la parte educativa, en la parte empresarial, para poderlos destinar con servicios. Sí. Hasta próximamente estaremos en el Totonacapan hablando con las zonas indígenas para poder precisamente incluir de todas estas, vamos a hablar de pequeñas zonas económicas que han estado abandonadas, para ver cómo vamos a poderlos integrar en un negocio formal y en donde puedan tener un sustento precisamente apoyados directamente por nuestro gobernador. Entonces, hablamos en días pasados que precisamente uno de los principales ejes, no de nuestro gobernador, sino del presidente de la República, será el estar directamente vinculado en el campo, precisamente para poder generar una cantidad muy importante de empleos, riqueza, que la gente del campo no emigre. Y ahí es en donde va a venir el gran reto, precisamente para poder controlar la oferta y la demanda de los productos, en donde se tendrán que hacer grandes acuerdos, en donde se tendrán que hacer industrias, precisamente para que los consumos que no se nos centren precisamente las cosechas en muy poco tiempo, y podamos transformarlas y convertir en productos ya secundarios, materias primas o inclusive productos deshidratados. Sí. Y en esa forma, pues que el productor no caiga en la ciclicidad y en la caída de los precios, en la concentración cuando llegan las grandes cosechas. Entonces se va a hacer un análisis. Yo quiero decirles que ya el senador Ricardo Agüed ha estado trabajando en audiencias precisamente con muchos grupos, y próximamente me estaré reuniendo porque hay muchas necesidades de los lecheros, de los piñeros, de los cafeticultores, de la industria azucarera, de la pesca. Bien. ¿Sí? ¿Cómo será también para Eric Cisneros Burgos el trato con los diversos actores políticos, tanto nacionales como a nivel local, sobre todo en esta recomposición política que dio el pasado 1 de julio? Los partidos hegemónicos que en antaño conocíamos ya no lo son más. Hoy hay una nueva recomposición nacional y en el estado de Veracruz es lo mismo. ¿Cómo se va a dar este trato y cuál será evidentemente también el trato para quienes no pertenecen al grupo político o fuerza política que ustedes representaron y que los llevó ahora a ser gobierno? Bueno, primero va a ser de respeto entre todos. Eso es fundamental, que todos guardemos esa parte. Pero el gobierno que va a encabezar el ingeniero Cuitláhuac García va a ser diferente desde eso. Para este gobierno, las campañas concluyeron el pasado 1 de julio. Sí. Y ahora vamos a trabajar buscando con todos los actores, inclusive políticos, como lo acabo de mencionar, las coincidencias. O sea, todos queremos que a Veracruz y a los veracruzanos que vivimos acá nos vaya bien, que podamos ser competitivos en todo, que pueda haber menos desigualdad. Si todos buscamos eso, entonces vamos a ponernos de acuerdo cómo le vamos a hacer para que todos tengamos una convergencia en esa parte. Nosotros pensamos que en el pasado lo que siempre se ponía en el centro de la mesa era todo lo diferente que éramos cada quien, y cada quien tenía una postura muy propia, muchas veces no solamente pensando en un grupo. Lo que menos a veces se pensaba era en que nos fuera bien a todos. Ahora nosotros lo que queremos es que nos vaya bien a todos. Entonces se va a buscar siempre el diálogo con respeto, privilegiando que nos vaya bien a todos los veracruzanos, que los veracruzanos sintamos que verdaderamente somos una fuerza muy competitiva, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y entonces una prueba que vamos a tener el próximo año, digamos, de el empuje que este gobierno le va a dar a los sectores, como bien lo acaba de comentar nuestro amigo el licenciado Ernesto Pérez, es la fundación de los 500 años de Veracruz, la ciudad más antigua de México, ¿sí? Por donde llegaron los colonizadores, que es Veracruz. En el mes de abril, conjuntamente con la Asociación Civil 500 años, el gobierno va a trabajar de la mano para dar un impulso en la difusión turística y en todos los sectores de la enorme riqueza cultural, de la enorme riqueza biológica y sobre todo de la enorme riqueza
de esa mezcla Sí. de cultura afro, española o europea, podría decir más amplia todavía que europea, porque aquí hay hasta gente de Medio Oriente, y la indígena. Toda esa mezcla que hoy debe ser el orgullo de todos nosotros y que en el pasado parece que era lo que nos dividía, los que éramos con rasgos afro como un servidor e indígenas, si nos separaba de los otros grupos raciales. Nosotros ahora queremos conjuntar a todos, privilegiando, empezando por reconocer que aquí había un grupo Sí. milenario Sí. que fue del que nos mezclamos todos posteriormente, y que esa parte podamos presumirla al mundo y obviamente podamos presumirla en todo México. Eric Cisneros, esto que nos adelantas de buscar puntos de coincidencia permitirían la construcción como primera acción de gobierno importante de un pacto por Veracruz, un pacto en donde se inscriban los nombres de los puntos de coincidencia que permitan a todas las fuerzas políticas y a todos los actores participar y sumarse en esta nueva trayectoria. Nosotros estamos de acuerdo en dialogar con todos, siempre y cuando lo que pongamos en el centro sea que a los veracruzanos les vaya bien, a la mayoría de los veracruzanos. Digamos que en ese acuerdo vaya la construcción de la disminución de esta enorme brecha económica y social que existe en Veracruz. Para acabar con la brecha económica y social que existe en Veracruz se requiere capital, evidentemente, don Ernesto Pérez Astorga. ¿Ya tienen alguna proyección, algún análisis sobre el tema de la inversión extranjera y la inversión privada en nuestro estado para lo que viene en el próximo sexenio, independientemente de los importantes recursos que van a llegar, evidentemente, hacia el sur con el tema de la industria petroquímica, pero se tiene ya visualizado convertir a Veracruz pues en una tercera frontera, digámoslo así, como lo decía por ahí algún periodista? Bueno, es correcto. De hecho, quiero decirles que mi nombramiento se da precisamente por el interés de muchos grupos de inversionistas, en donde pues yo ya me tenía que presentar como un representante, ahora sí, representante formal del señor gobernador. Ya se tuvieron, yo ya he tenido un par de reuniones, el día de mañana tendremos otra, en donde Veracruz es un foco de atención, es un foco de atención para la inversión. Entendamos que el puerto de Veracruz pues está concluyendo pues ya prácticamente su primera etapa. Se va a poder incrementar muy fuertemente todo el manejo de carga, y México aparte es muy amigable en el tema de exportación. Entonces definitivamente sí hay muchos grupos interesados en participar, y más aún ahora con los proyectos que vienen en Alvarado, que vienen en el puerto, la ampliación de toda la reconfiguración de las petroquímicas, el tren transísmico. Entonces Veracruz, yo estoy seguro que en este sexenio será el mejor sexenio de la historia de nuestro estado. A ver, Eric Cisneros Burgos, próximo secretario de Gobierno estatal, ¿cómo va a ser la relación también con los 212 municipios veracruzanos? Tendrás 212 autoridades que tendrán que tener un trato de parte del gobierno del estado. ¿Cómo se va a dar ¿Será homogéneo? ¿Se tendrá cierta preferencia por algún proyecto? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser el planteamiento? Si queremos que las cosas sean diferentes, tenemos que entender que ya hubo una elección en cada uno de los niveles de gobierno, y que lo que la gente decidió en su momento, nosotros tenemos que trabajar con todos. Con todo, regreso nuevamente a decirlo, en donde pongamos en el centro que a los veracruzanos les vaya bien. Y en eso, el gobierno del estado va a poner el ejemplo. Nos los ha pedido el gobernador electo, el ingeniero Cuitlahua García, que todos tenemos que ajustarnos fundamentalmente a tres cosas. Primero, honestidad. Y eso también lo vamos a demandar de todos, ¿sí? En la relación de respeto, nosotros pues, no podemos permitir que no se sea honesto, que haya transparencia en todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Y muchas de las cosas importantes que se van a hacer se van a llevar a consulta, para que sean los ciudadanos, los colegios, las universidades, las que participen y sea la opinión, que haya legitimidad en las decisiones que el gobierno va a tener. Y tercero, que ustedes lo van a ver, austeridad. Se acabó el tiempo de las grandes caravanas con el gobernador, con los secretarios, ¿sí? Nosotros vamos a regresar a la esencia de lo que es gobernar. Así nos lo ha pedido el gobernador. Es un ejemplo que tenemos en nuestro presidente de la República, que es gobernar escuchando a la gente.
En el tema de la transparentación de las cosas como se deben de hacer dentro de la administración pública, les preguntaría, ¿no abre una brecha? Es necesaria la transparencia, pero esto no abre una brecha que corte la oportunidad de hacer las cosas. Es decir, si todo se somete a consulta, no rebasaría tiempos o proyectos que en algún determinado momento se tendrían que aplicar. Bueno, La pregunta es para mí. no estamos diciendo que todo se va a someter a consulta, Okay. sino las grandes decisiones en donde se vean afectadas circunstancias que sean muy sensibles Sí. para la gente, esas grandes decisiones tendrán que someterse a una consulta, Sí. a la transparencia de una consulta. En otras, la misma legitimidad que ya le otorgaron a nuestro gobernador electo, el ingeniero Cuitláhuac García, el 1 de julio con la elección, pues él tomará también decisiones. Claro. En el tema de la migración, para acabar la migración se necesitan empleos, es evidente, se necesita también garantizar la seguridad. ¿Qué se tiene planteado hacer para aquellos que están en el exterior, por ejemplo, y que son una fuente de ingreso para sus familias a través de las remesas? ¿Ya Veracruz tiene algún programa o algún proyecto planteado para garantizar que en un arranque del presidente de los Estados Unidos no vaya a ponerles aranceles o les vaya a bloquear pues este dinero que finalmente se vuelve fuente de ingreso para el Estado? Pues hoy es la segunda fuente más importante de ingreso de Sí. México, y definitivamente nosotros tenemos, hoy en día hay muchos retos que tenemos que resolver Sí. en materia económica, y más cuando no sabemos precisamente cómo vamos a recibir las cuentas del gobierno. Sí. Entonces, pues eso creo que nos necesitamos, para no generar una expectativa también en donde pues digan, estos hablaron mucho y no pudieron hacer. Creo que el primer año va a ser de estabilidad, ¿sí? Que definitivamente lo vamos a requerir del apoyo de la Federación, ¿sí? Y sin duda este tipo de programas los tenemos que promover para que el gobierno del Estado pues de alguna forma participe con esa gente que se va a jugar la vida por su familia en México, y tendremos que preparar. Hay algunos estados que ya hacen algo de a peso en peso, Claro. dependiendo de qué tipo de inversión, seguramente lo vamos a poder integrar. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Tenemos que cumplir con los patrocinadores. Estamos conversando con Eric Cisneros Burgos, virtual secretario de Gobierno de la siguiente administración estatal, y también con quien será el secretario de Desarrollo Económico de la próxima administración, Ernesto Pérez Astorga. No le cambie, seguimos en contacto. Regresamos. Temperatura ambiente aquí en la capital. Seguimos conversando con Eric Cisneros Burgos, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien es el virtual secretario de Gobierno de la administración estatal entrante, y bueno, por supuesto también está con nosotros el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, quien ocupará esta cartera, Ernesto Pérez Astorga. Gracias por continuar acá. A ver, dejábamos también la pregunta en el aire, Eric. ¿Cómo va a ser la relación con las iglesias, los cultos? Hay muchas nuevas religiones, bueno, digamos, nuevos grupos, digámoslo así. México es un estado laico, hay laicidad, pero el respeto a los credos está en la Constitución, se ha venido manejando desde hace muchos años, y bueno, en algún momento Juárez hizo una separación de Estado que ya se modificó. Hoy, en el pleno siglo XXI, ¿cómo se va a dar este trato en Veracruz? ¿Habrá recursos para apoyar a estas iglesias o ellos se tendrán que mantener? ¿Cómo va a ser la revisión de sus edificaciones o el mantenimiento de las mismas? ¿Qué trato tendrán? Pues mira, primeramente, pues igual va a ser una relación de respeto con todos los dirigentes religiosos. Sí. Igual que con los dirigentes políticos que acabo de comentar hace un momento. Sí. Ya hemos estado platicando con algunos, durante campaña platicamos con algunos representantes de las iglesias. Lo primero que nosotros siempre les dijimos, Sí. y ahora nos los confirma el gobernador electo, es de que va a ser muy respetuoso, a nadie se le va a perseguir por sus ideas religiosas. Eso es fundamental, ¿sí? O sea, el gobierno no va a inducir el crecimiento de algún grupo religioso, o tampoco lo va a combatir. Digamos, es una total libertad de cualquier veracruzano que quiera profesar cualquier culto religioso.
el gobierno lo va a respetar, siempre y cuando esa circunstancia siempre se circunscriba al marco de la ley. Siempre en ese tenor, que no vayamos, digamos, a romper las reglas que ya en su momento, cuando nuestro gobierno tome protesta, protestará cumplir y hacer cumplir. Eso es bien importante y mantendremos un diálogo, conoceremos de todos los grupos. En este momento les mentiría si yo les dijese que conocemos exactamente todos y hemos platicado con todos. No, hemos platicado con una buena parte de los principales dirigentes religiosos y creo que ellos podrán dar fe que nos hemos conducido con sumo respeto a sus creencias. Incentivos sí a don Ernesto Pérez Astorga dentro del tema económico, incentivos sí, impuestos no, impuestos sí, incentivos no. ¿Cuál es la fórmula en materia económica que debe de tener esta administración para garantizar inversión y generar empleos? Bueno, sin duda el gobierno estará apoyando. Precisamente ahorita estamos viendo el tema de los presupuestos. Tenemos que ser muy cautelosos porque hoy en día yo les quiero decir que la Secretaría de Desarrollo Económico, a la cual he sido invitado o propuesto, hoy participó con cerca de 68 millones de pesos de presupuesto y nada más de puras nóminas fueron 58. Entonces, pues es una secretaría que prácticamente no tuvo mucha movilidad. No obstante, la federación se pudieron bajar algunos recursos para algunas empresas y tenemos una serie de trabas por precisamente los malos manejos de gobiernos anteriores en donde se quedaron. Pues ahí traemos un iLab que está atorado desde su creación y algunos pueblos mágicos que también se bajaron recursos, cerca de 30 millones de pesos en la administración del exgobernador Duarte, en donde no se regresaron y no se puso el par y paso, y eso está generando precisamente que la federación, que no estén fluyendo los recursos de la federación. Entonces, definitivamente esperemos que nuestro gobernador, con la cercanía que tiene con la presidencia de la República, vaya, negocie directamente con la Secretaría de Hacienda para que nos ayuden, para que podamos ver en qué forma, con este orden, precisamente porque no queremos que nos regalen nada, pero también Veracruz ya no se merece tener estas precisamente crisis económicas que estamos viviendo hoy, porque ni siquiera los emprendedores pueden llegar a tener un recurso. Aquí debemos de estabilizar las finanzas. ¿Para qué? Para que el gobierno y la parte de económica del gobierno tenga la posibilidad de impulsar proyectos de alto impacto social principalmente, y a los emprendedores que quieran iniciar un negocio. Vamos a cumplir también de nueva cuenta con los patrocinadores. No se vayan, tenemos todavía un par de preguntas más para seguir conversando con ustedes. Seguimos en contacto, estamos platicando con Eric Patrocinio Cisneros Burgos, virtual secretario de Gobierno Estatal de la próxima administración, y con quien también ocupará la cartera de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga. Regresamos. Conversando con quien será el próximo secretario de Gobierno en la Administración Estatal, Eric Cisneros Burgos, y también con el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, don Ernesto Pérez Astorga, de la siguiente Administración Estatal. A ver, en el tema de gobernabilidad, ¿a favor del Estado de Derecho o de la protesta pacífica? ¿Cómo se va a plantear esto durante la próxima administración? A favor del Estado de Derecho, pero siempre con canales de comunicación abiertos. Sí se podrá dar la manifestación, se podrá dar el punto de vista. La manifestación siempre se dan cuando se cierran las puertas del diálogo, pero nosotros tenemos la indicación del gobernador de siempre tenerlas abiertas, pero lo más importante es poder ir a escucharlos en sus lugares, en sus regiones. Entonces la gente no tendrá que trasladarse hasta Jalapa porque no se le haya escuchado, atendido. Se le vamos a escuchar como lo hemos estado haciendo, como hemos recorrido el estado los últimos 3 años, y desde que nuestro gobernador es electo, seguimos recorriendo el estado. Prueba de ello es que antier estuvimos en la zona de Alvarado, en Jaltipan el sábado, ayer domingo en San Andrés, y terminamos con una reunión en el puerto de Veracruz cerca de las 10 de la noche en domingo, escuchando a todos. Solo se puede orientar bien el gobierno cuando escucha. ¿Cómo debe de ser la administración pública en materia de desarrollo económico y quizás de todas las áreas de gobierno? ¿Se debe de seguir bajo el esquema de
manejar todo detrás del escritorio, estar haciendo las actividades, vamos a decirlo así, dentro de una oficina, o tienen una visión de hacer un gobierno itinerante, de transitar, de acompañar al ciudadano, de ir hasta las localidades? En el caso del desarrollo económico, ¿estará usted pues en todas las regiones de Veracruz acompañando a los empresarios? Sí, sin duda, yo creo que el ejemplo nos los ha dado el gobernador. La campaña precisamente que se hizo fue muy intensa, conociendo a todos los actores económicos, políticos, Sí. Estar muy de cerca con los alcaldes, con todo lo que son inclusive los comisariados ejidales, y nosotros debemos de ser muy sensibles para estar articulando precisamente lo que dice Eric Cisneros, ¿no? Tenemos que estar trabajando, identificando las necesidades y darles precisamente una solución. Debemos de tener a la gente administrativa en donde debe de estar, dando los resultados, y nosotros identificando precisamente todas las posibilidades en base a los recursos que vamos a tener para viajar y para estar muy cerca de la gente. Hoy el proyecto que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, le decíamos en la entrevista anterior, se le alinearon las estrellas porque finalmente tiene un presidente de extracción de su partido, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tendrá un Congreso de Morena, un Congreso federal con mayoría de su partido, también una Cámara de Senadores también con mayoría de su partido, el Congreso de Veracruz lo tendrá de mayoría de su partido. El poder pues es casi absoluto el que va a poder tener. ¿Cómo se va a manejar el gobierno en el control y manejo precisamente de ese poder? ¿Es un poder responsable? ¿Qué modelo van a aplicar? ¿Qué tiene que ver la ciudadanía y qué puede esperar de esta forma de gobierno? Pues mira, yo creo que a la que se alinearon las estrellas en todos los sentidos es a los veracruzanos, porque van a tener gobiernos responsables. Y obviamente el gobierno que va a encabezar nuestro gobernador va a ser un gobierno muy responsable, en el sentido de que vamos a ser muy respetuosos del poder legislativo, muy respetuosos del poder judicial, ¿sí? Se van a transparentar las propuestas y lo que se haga, pero también algo que es una muy buena noticia para todos los medios de comunicación, para todos es para todos. Va a ser un gobierno también muy responsable de la relación con los medios de comunicación. Esto es, se acabaron los vetos, ¿sí? La gente de los medios, ustedes van a poder decir todo lo que gusten. Lo único que nosotros siempre vamos a demandar en el derecho de réplica es que lo que se diga se haga con responsabilidad y con elementos, porque también los medios de comunicación forman parte muy importante de la orientación de los gobiernos, y no al revés, que solamente queramos que nos digan pues las cosas que son lindas, que son bonitas. No, también cuando hay una crítica y esa crítica tenga sus elementos, nosotros la vamos a asumir con toda responsabilidad y la vamos a entender con toda ética de los medios de comunicación. Es lo único que nosotros demandamos, pero no va a haber persecución y tampoco va a haber espionaje sobre ningún medio de comunicación. Nuevo puerto de Veracruz, industria petroquímica, turismo, el desarrollo agropecuario de Veracruz. ¿A qué le va a apostar la administración de Cuitláhuac García Jiménez una vez que comience a caminar, ya que comience a apostarle? ¿Cuáles serán los sectores nodales del desarrollo económico del Estado? En un inicio, el sector agropecuario, eso ya está, es un mandato que tiene nuestro presidente de la República, Sí. En donde se sembrarán 200,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Vamos a integrarnos precisamente nosotros para conocer qué es lo que, en dónde va a terminar la Secretaría de Agricultura y en dónde va a empezar la parte de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar los mercados, Sí. la industria y saber exactamente cómo vamos a poder aportar lo mejor de los equipos y en esa forma pues ver beneficiado al campo y sacarlo precisamente del sector primario, para que tenemos que hacer que se conviertan ya proveedores de materia prima, pero con un proceso adicional, y no permitir que hoy cerca de 50% de las cosechas se vayan a la calle, se vayan al suelo o ni siquiera se levanten las cosechas.
Por último, y para concluir la entrevista, agradeciéndoles la presencia aquí en el estudio, Eric Cisneros Burgos, ¿volveremos al modelo de la forma de política es fondo o vamos a conocer de un modelo de política pragmático, distinto, que pues dé solución a los problemas de la entidad, que le dé prioridad a lo que ya nos has apuntado? ¿Cómo será este modelo? Sencillo, sin mucho protocolo. Y tenemos dos grandes ejemplos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo más importante para él es la atención de la gente, y Cuitlagua García, nuestro gobernador electo, un hombre sencillo, un hombre de familia, un hombre con valores. Digamos, con esos dos ejemplos, y nosotros nada más los replicamos cada uno de nosotros en el ámbito de nuestra competencia, creo que va a ser un gobierno muy humano, muy directo, muy sencillo, y que va a ayudar mucho a la gente. ¿Qué le pedimos a la gente, si me lo permites, a los veracruzanos? Sí. Bueno, hicieron una tarea muy importante Sí. el 1 de julio, en votar por lo que tú acabas de decir, un Congreso, un Senado, un Congreso Federal, un Presidente de la República, un gobernador, un Congreso local, sí, por una forma de gobierno que es el que va a encabezar los gobiernos de Morena. Pero viene otra parte, eso digamos es una primera parte. La otra parte es que tengamos fe, que tengamos esperanza, que permanezcamos unidos, un poco de paciencia, porque las cosas que se degradaron durante muchos años, pues es imposible que se corrijan en unos días, semanas o meses. A veces olvidamos esa parte. Hoy hay gente que ya empieza como a demandarle al presidente de la República o al gobernador ciertas tareas. Pues apenas acaba el presidente de la República de recibir la semana esta que acaba de pasar su constancia que lo acredita como presidente electo. Sí. Nuestro gobernador ya la recibió, pero ninguno de los dos ha tomado posesión de los cargos, y algunos ya empiezan a querer inducir a la percepción pública de que ya se tienen que resolver problemas. Bueno, ninguno, ni el presidente ni el gobernador electo, pues tienen todavía esas facultades. Sin embargo, dentro de lo que sí, como cualquier ciudadano que hoy somos, no nos prohíbe la ley, es estarnos reuniendo con los diferentes sectores, estar platicando para que lleguemos con un trabajo muy acabado, con los acuerdos necesarios para que desde el primer día de gobierno trabajemos en unidad entre todos los veracruzanos, los medios de comunicación, los sectores productivos que trabajarán aquí de la mano. No tengo ninguna duda, porque así lo manifestaron el día del nombre que se dio a conocer, quién dirigiría los destinos de la Secretaría de Desarrollo Económico, con todos los empresarios del estado de Veracruz, de que debemos permanecer unidos, pacientes y con esperanza de que con Cuitlagua García y con Andrés Manuel López Obrador nos va a ir muy, pero muy bien. Finalmente, nada más preguntar, el tema de la seguridad es un tema que no cae, no recae dentro de la cartera de la Secretaría de Gobierno. Habrá un secretario seguramente de Seguridad Pública, que entendemos por lo dicho recientemente tanto por ti como por el propio gobernador electo, habrá de ser algún miembro de las Fuerzas Armadas, en lo que analizaban, al menos es lo que hemos leído. Te preguntaría, ¿ya se ha tenido contacto en algún momento con las autoridades federales para iniciar la integración de un plan estratégico en materia de seguridad? ¿Qué es lo que se tiene proyectado para Veracruz en ese tema específico? Bueno, primeramente quiero decir que, porque dice que si aceptamos, concedemos, o si concedemos, aceptamos, o viceversa. Mira, el gobernador está viendo diferentes perfiles, no necesariamente tiene o tendría que ser un perfil de las Fuerzas Armadas, esa es una de las posibilidades. Okay. Sí, él en su momento dará a conocer. Lo que sí pueden estar seguros los veracruzanos es que es una persona con una enorme calidad moral, digamos honesto a toda prueba, que es un compañero o compañera, que porque no es de género tampoco, que va a estar al servicio de los veracruzanos. Y mira, la seguridad en un estado, en este que es tan complejo, pues lo que el gobernador quiere es que esté totalmente en sincronía con lo que está planteando el presidente de la República. Y esto es atender las causas, ¿sí? Recuerden que una de las frases más famosas, dentro de muchas que manejaba nuestro
presidente electo es becarios sí, sicarios no. Perfecto. Y entonces se va desde el próximo año, ustedes lo van a ver, lo va a anunciar nuestro gobernador, Bien. el número de becas que se van a implementar para los estudiantes en todo el estado de Veracruz. Es sin precedente. Y la otra es el programa de adultos mayores, que va a empezar también desde el primer día del próximo año, Bien. que va a beneficiar pues a todos aquellos adultos mayores, tengan o no pensión, ¿sí? Va a ser para todos, es universal. Bien. Y eso, digamos, va a iniciar a atacar las causas, aunado a lo que ya atinadamente ha comentado nuestro próximo secretario de Desarrollo Económico, que es incentivar los sectores productivos. Perfecto. Yo creo que nadie por decisión propia quiere estar del lado que no es bueno, del lado que es torcer la ley, sino todos queremos estar en el marco de la ley, vivir en paz y vivir bien. Eric Cisneros, muchísimas gracias por venir. A tus órdenes. Gracias, Sí. gracias Ernesto Luis. Pérez Astorga Gracias, por estar Luis. acá. Gracias a Ambos ustedes. integrantes de la próxima administración estatal, uno en la cartera de la Secretaría de Gobierno, otro en el Desarrollo Económico y Portuario. Vamos al corte y regresamos. Regresamos.